Más de hora y media de reunión entre el lehendakari Iñigo Urkullu y el presidente del Euskadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Sobre la mesa, entre otros temas, la crisis económica, la sostenibilidad del sistema de ayudas sociales, la ponencia de paz y el fin de ETA. Andoni Ortuzar insiste en que para el PNV es irrenunciable el sistema de ayudas sociales y critica el posicionamiento del Partido Popular y del alcalde de Gasteiz en torno a este tema. El señor Maroto quiere meter el bisturí y recortar sin anestesia, además. Bueno, nosotros no estamos por esa labor. Ortuzar aboga por acuerdos de diferente tipo y sino y dice que aspira a la estabilidad institucional. No solo en las que gobierna el PNV, también en las otras instituciones, ¿no? Y para eso hace falta predisposición al diálogo. El PNV, desde luego, se la ha ofrecido al lehendakari. El lehendakari sabe que cuenta con esa disposición del PNV, pero se la ofrece también el PNV al resto de partidos políticos. El PNV, dice Ortuzar, trabaja para revitalizar la ponencia de paz. Nosotros vamos a seguir trabajando cerca de unos y de los otros para que ese objetivo se cumpla. El presidente del Euskadi Buru Batzar les pide... Sortu sabe qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que hacer. Creo que sí le podemos pedir al Partido Socialista que reconsidere su posición. A los 3 años del cese definitivo de ETA, Ortuzar exige a la organización armada que entregue las armas cuanto antes y al gobierno español le pide valentía y democracia.